Damas y caballeros, bienvenidos a Richie Vlog. Gracias a Dios, nuestro creador, que nos da la oportunidad de hacer un episodio más, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial y trágico: la muerte del legendario boxeador nicaragüense Alexis Argüello, que ocurrió el 1 de julio de 2009, en circunstancias que hasta el día de hoy siguen generando dudas, controversias y polémica. ¿Fue realmente un suicidio, como dijeron los medios oficiales en esa época? ¿O hubo algo más detrás de la muerte de Alexis Argüello? Acompáñanos en este video donde recordaremos la vida y muerte del mejor deportista que ha dado Nicaragua y que es un gran orgullo para toda Latinoamérica. Alexis Argüello fue el primer nicaragüense en ganar un título mundial. Conquistó su primer título mundial pluma por la AMB el 23 de noviembre de 1974 al vencer al Orgullo de México a Rubén El Púas Olivares. En lo personal, esta pelea me parece de las más espectaculares que he podido ver. La vi en repetición, claro, pero Argüello en esa pelea, si la vemos, sufrió durante 12 rounds ante un mucho más experimentado Púas Olivares. Pero la verdad que el flaco explosivo era puro valor, corazón y fortaleza, porque en el 13avo le dio la vuelta a la tortilla y terminó noqueando a uno de los más grandes ídolos del boxeo mexicano. Alexis Argüello era 3 veces campeón del mundo, conquistó otras 2 categorías de peso, obteniendo títulos mundiales, superpluma y ligero. Por su estilo y forma de ser, le llamaban el caballero del ring y también el flaco explosivo, apodo que le pondría el cronista deportivo Edgar Tijerino. Según Tijerino, Argüello era un flaco, alto y delgado, pero con una gran potencia y velocidad en sus puños, capaz de noquear a sus rivales con golpes explosivos. Argüello enfrentó a muchos grandes rivales como Rubén Olivares, Alfredo Escalera, Bobby Chacón, Ray Mancini y Aaron Pryor, además de que era un hombre muy admirado por la gente. Incluso el mismísimo Salvador Sánchez Narváez, el águila invencible, orgullo de México, admiraba mucho a Alexis Argüello. Era el boxeador que más admiraba y siempre quiso boxear contra él. El 1 de julio de 2009, hace más de una década, el mundo se conmocionó con la noticia de que Alexis Argüello había fallecido en su casa de Managua por una herida de bala en el pecho. La Policía Nacional confirmó la muerte poco después y la declaró como un suicidio después de la respectiva autopsia. Según los medios oficiales, Argüello se había disparado a sí mismo en el corazón. Pero no todos creyeron esta versión. Muchos familiares, así como los hijos de Alexis Argüello, amigos cercanos y admiradores del boxeo, pusieron en tela de juicio esta versión oficial y plantearon otras hipótesis. Argüello era un caballero, un hombre de fe, un hombre de Dios, con sus defectos tal vez, pero era un hombre muy valiente y que era muy querido por su familia, fanáticos y gente cercana. Algunas personas inmediatamente sospecharon que se trataba de un asesinato político orquestado por sus enemigos o por sus propios aliados. Vaya usted a saber quién fue. Esta versión es la que hasta la fecha defienden los hijos de Alexis Argüello, en especial su hija Dora Argüello Urbina, quien ha denunciado en más de una ocasión en varios medios de comunicación, así como en redes sociales, que su papi, el gran Alexis Argüello, lamentablemente fue asesinado. Pero, ¿qué hay de cierto en estas teorías? ¿Hay alguna prueba o testimonio que las respalde o las descarte? Bueno, antes de responder esas preguntas y de continuar, quisiera decir que este video lo hacemos con mucho respeto para los familiares y fanáticos de Alexis Argüello, y a continuación te vamos a platicar la información que hemos encontrado de este tema, y sean ustedes nuestros espectadores quienes puedan generar sus propias conclusiones. Dora Argüello Urbina, la hija de Alexis Argüello, ha denunciado esta situación en muchas entrevistas, en las cuales ha presentado una y otra vez como evidencia fotografías de la autopsia de su papá Alexis Argüello. Estas fotografías eran confidenciales, pero alguien de alguna manera se las pudo hacer llegar, y en estas fotografías se puede apreciar cómo el cuerpo de Alexis Argüello presentaba signos de violencia, como por ejemplo tenía un corte, una herida importante en el tabique nasal, así como sus ojos hinchados,
además de que tenía lastimada una de sus manos, como si hubiera sido sometido a una especie de tortura y se hubiera querido defender antes de su final. Esto es muy importante porque el reporte oficial decía que Argüello no tenía ningún rastro de violencia en su cuerpo, que estaba limpiecito, pero las fotografías de la autopsia muestran lo contrario. Para los que quieran saber más de este tema, yo les recomiendo ver el video en YouTube titulado "A 11 años de la muerte de Alexis Argüello, su hija continúa exigiendo justicia". Vamos a dejar el enlace en el comentario principal y en la descripción del video para que puedas checar este video, y te puedo decir que este video fue una de nuestras motivaciones para hacer este episodio. Es un reportaje del canal de noticias Canal 10 Nicaragua, en donde se presenta el testimonio de Dora Argüello, así como las fotografías que ya te hemos mencionado, las cuales no podemos mostrarte en este video porque son bastante fuertes, pero si las quieres ver para saber de lo que estamos hablando, te recomendamos ver ese video para que puedas conocer un poco más de este tema. En lo personal, yo creo que Alexis Argüello fue una víctima de las circunstancias, pero también creo que hay evidencias que hacen sólida la versión de que fue asesinado. Por ejemplo, el hecho de que su rostro presentara golpes y heridas tras el hallazgo y que esto se haya omitido intencionalmente en las versiones oficiales, me parece simplemente increíble, porque de alguna manera es ocultar la verdad. El caso de Alexis Argüello me recuerda muchísimo al caso de nuestro gran Salvador Sánchez, quien falleció el 12 de agosto de 1982 a la edad de 23 años, en lo que las versiones oficiales llamaron un accidente automovilístico cuando estaba en la cima de su carrera. Esta versión, al igual que con Alexis Argüello, se ha puesto en duda por mucha gente, porque por decir que hacía Sal Sánchez en la madrugada en medio de la carretera cuando estaba en tiempo de preparación para su siguiente pelea. Como ya lo ha mencionado mi hermano Dr. Crypto en otros videos, Salvador Sánchez entrenaba como monje, su vida era el boxeo y dedicaba todo su tiempo a entrenar. El hecho de que haya viajado a otra ciudad para echar parrandas con amigos es algo que simplemente no hacía Salvador. Pero de este tema ya hemos hablado a detalle en otros videos y te vamos a dejar los enlaces en la descripción del video y en el comentario principal para que puedas darte una vuelta y revisarlos con más calma si tienes curiosidad. Te los recomendamos muchísimo si eres fanático de Salvador Sánchez, pues son investigaciones que hemos realizado con mucho respeto y cariño como fanáticos del boxeo. Alexis Argüello y Salvador Sánchez tienen muchas cosas en común. Los dos eran grandes, considerados los mejores de su época y tuvieron finales trágicos e inesperados. Como podemos ver, hay muchas contradicciones e interrogantes sobre la muerte de Alexis Argüello. Quizás nunca sepamos con certeza qué fue lo que realmente pasó esa fatídica noche. Lo único que podemos hacer es recordar al gran campeón que fue y rendirle un homenaje a su memoria y a su legado. Alexis Argüello fue y es un orgullo para Nicaragua y para el boxeo mundial. Nicaragua ha sido cuna de grandes boxeadores como Rosendo el Búfalo Álvarez, Román Chocolatito González o Ricardo Mayorga, pero el más grande de todos es, sin lugar a dudas, Alexis Argüello. Argüello fue un ejemplo de valentía, de talento y de nobleza. Fue un hombre que tuvo sus luces y sus sombras, sus triunfos y sus fracasos, sus alegrías y sus tristezas. Fue un hombre que vivió intensamente y que murió misteriosamente. Damas y caballeros, hemos llegado al final de este episodio. Gracias a Dios, nuestro creador, que nos dio la oportunidad de compartir con ustedes, amigos, un día más. Y por supuesto, muchas gracias a mi mejor amigo, a mi hermano y socio Miguel, mejor conocido como Dr. Crypto. Mi hermano y yo trabajamos con mucho corazón en este canal para hacer los videos más interesantes, entretenidos y emocionantes del boxeo que tanto nos gusta a nosotros y a ustedes. Recuerda suscribirte al Richie Vlog y darle clic en la campanita y activar todas las notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor box del planeta. Y si te gustó este video, recuerda regalarnos un like, ya que con eso nos motivas muchísimo a seguir trabajando en este nuestro canal. ¿Y ustedes qué opinan, damas y caballeros? ¿Realmente creen posible que la mafia y la política tengan el poder y el corazón tan frío como para desaparecer a personas tan grandes y queridas como Alexis Argüello y Salvador Sánchez? Gracias, que Dios nos bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.
Gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más.